Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Herminio Sebastián Guisado Hernández, soy el instructor de esta parte del curso de salvamento acuático, curso en el cual vamos a ver el módulo número 5, gracias a Alfa Consultores Profesionales. Vamos a ver el Código Penal colombiano en cuanto a nuestro curso de salvamento acuático básico. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña introducción que es: un salvavidas no solo debe dominar técnicas de rescate y primeros auxilios, sino también conocer el Código Penal colombiano para actuar dentro del marco legal. Esto le permite entender sus responsabilidades, evitar incurrir en omisión de socorro o negligencia y saber cómo proceder ante accidentes o situaciones legales en su labor. Su conocimiento de la ley garantiza una actuación segura, ética y ajustada a los derechos de las personas. Entonces, para nosotros poder ver lo que es el Código Penal colombiano, debemos saber muy bien en dónde estamos trabajando. Entonces, vamos a ver qué es una piscina. Vamos a tener claro qué es una piscina. Entonces, cogemos este enlace que tenemos acá y vamos a una pestaña, lo copiamos, lo pegamos y miramos. La receta para conseguir tus objetivos sin prisa, pero sin pausa. En este curso de doméstica. Vamos a ver este video que nos explica muy bien cómo es una piscina y cómo nosotros la debemos de reconocer. Conocida también como pileta o alberca, una piscina conocida también como pileta o alberca, dependiendo del país en que te encuentres, es un cuerpo de agua artificial que se utiliza con fines ya sea deportivos, recreativos o también decorativos. Veamos primero cómo se compone. Primero tenemos el cuerpo de agua, que es un conjunto de paredes y base impermeables que retienen agua en su interior. Y hay muchos diferentes acabados, como ser plaster, chucum, cerámica, piedra, liner, lona, concreto pintado, etcétera, etcétera. En este cuerpo de agua tenemos primero que nada el skimmer o desnatador, que es un accesorio que lleva un canastillo dentro y una puerta basculante lateral que permite el paso de suciedad hacia el skimmer, pero esa misma suciedad ya no sale del skimmer hacia la piscina de vuelta. Este skimmer sirve tanto para limpiar suciedad que está flotando en la capa superficial de agua de la piscina, como también para aspirar el fondo de la alberca, conectando a este skimmer el aspirafondos mediante un accesorio que se llama plato de skimmer. Luego tenemos el drenaje o toma de fondo, que es un accesorio que va al fondo de la pileta en la parte más profunda y lleva una tapa en la parte superior del accesorio para evitar que ingrese suciedad gruesa a este drenaje de fondo o que se atore el pie de alguien al pisarlo. Por este accesorio, la bomba succionará agua, especialmente en aquellas ocasiones que queramos filtrar la piscina o también cuando queramos vaciarla. Y el último punto de donde la bomba succiona agua de la alberca, que puedes o no puedes instalarlo, es el punto de aspirado, el cual algunas piscinas lo tienen y otras no. Este es un punto de succión que está en una cara lateral de la alberca, en un punto mucho más bajo que el nivel del skimmer, y puede usarse para conectar ahí el aspirafondos en alguna ocasión que el nivel de agua esté muy bajo y no llegue al skimmer. Lógicamente es mejor no usarlo para aspirar el fondo de la alberca porque la suciedad podría ir a obstruir luego alguna de nuestras tuberías y causar un problema mayor. Solo debería usarse en ciertos casos en que el agua esté baja o que queramos mayor capacidad de filtrado y necesitemos un punto más de succión. Todos esos puntos de succión con sus accesorios se conectan luego a la bomba por la parte lateral de la bomba, y esta bomba debe ser específicamente una bomba prefiltro, lo que significa que debe tener en su interior un canastillo que será el encargado de retener toda la suciedad desde la piscina hacia la bomba para evitar que estas suciedades nos dañen el motor de la bomba. El tamaño y capacidad de la bomba debe ir
acorde al filtro, siempre y cuando sea un filtro de arena. Esto para que pueda hacer un correcto filtrado del agua y también para poder limpiar luego el filtro cuando se sature de suciedad. Después de la bomba tenemos el filtro. Este filtro puede contener diferentes tipos de materiales filtrantes. Están los filtros de arena. Entre la arena tenemos cuarzo, zeolita, vidrio filtrante activado, etcétera, etcétera. Y también existen filtros de cartuchos, de pompones, de costillas y otros materiales filtrantes, cada uno con sus propias cualidades y características. Con el pasar del tiempo siempre han ido cambiando los filtros favoritos de las personas en cada país e incluso en cada ciudad. Un filtro muy recomendado por mí sería un filtro de arena, por su facilidad de limpieza y bueno, la calidad de filtrado también es muy buena siempre y cuando se usen buenos materiales filtrantes. Básicamente, en estos filtros de arena, el agua ingresa por la parte superior, atraviesa todo el material filtrante y ya el agua filtrada es expulsada luego del filtro hacia las tuberías que ya van en la línea de impulsión o retorno a la alberca. Y todas las impurezas que tenía el agua que estaba ingresando al filtro serán retenidas en el material filtrante y el agua ya purificada es la que retornará hacia la piscina. Este filtro tiene una multiválvula que tiene diversas posiciones. Cada una tiene una función diferente, de la cual te hablo específicamente en otro video llamado Uso de la multiválvula del filtro. Te dejaré en la descripción un enlace a ese video. Y por último, los últimos accesorios fundamentales para una pileta son los impulsores o retornos, que están instalados en las paredes de la piscina y son los encargados de expulsar el agua que ya pasó por todo el sistema, y deben estar ubicados aproximadamente a 30 centímetros de profundidad desde el punto más alto que tenga nuestra piscina para hacer una función correcta y no generar chorros de agua que puedan elevarnos el pH y a la vez sí puedan empujar la suciedad hacia el skimmer para poder retirar de cierto modo la suciedad flotante. Deben estar ubicados estos retornos siempre mirando hacia el skimmer o desnatador para poder empujar esta suciedad. En medio de todas las tuberías encontramos las llaves, que son las encargadas de bloquear el paso de agua de un lugar a otro o permitir el mismo paso de agua. Primero tenemos las llaves de bola, que son las más comúnmente utilizadas, y la llave está cerrada cuando está perpendicular a la tubería, es decir, está como cortando la tubería, y está abierta cuando la llave está en el sentido de la tubería o paralela a la tubería, y ahí da paso de agua libre de un lado hacia el otro de la tubería. Y también tenemos las llaves divergentes o conocidas también como diverter valve. Estas llaves o válvulas básicamente van a cortar el paso de agua cuando el off de la llave apunte hacia una tubería. Solamente se corta el paso de agua hacia donde apunta el off. Otra instalación muy importante después del filtro hacia el desagüe es una tubería de desagüe, para que en todas las ocasiones que hagas un retrolavado, enjuague del filtro, vacíes la piscina o hagas un aspirado a desagüe, el agua fluya libremente hacia tu desagüe. También debe haber una llave instalada en esta tubería que va del filtro al desagüe, porque al cerrar esa llave garantizarás que cuando haya un mal funcionamiento de la multiválvula del filtro no se pierda agua. Y básicamente esa es toda la instalación que hace funcionar perfectamente una piscina, pileta o alberca, para que sea muy sencillo tener el agua cristalina y en perfectas condiciones para el baño. Ahora, como accesorios extra para la piscina, al decir extra quiero decir que puedes o no puedes tenerlos, depende de ti, están primero que nada las cascadas. Similares son los chorros de agua o hidromasaje. Todos estos accesorios van en la línea de impulsión o de retorno después del filtro. Como otro extra dentro de la piscina están los focos. Básicamente son luces sumergidas y funcionan con su propio transformador a un bajo voltaje
voltaje, lo cual hace que sea seguro bañarse y si hay un cortocircuito no podría dañar a nadie. Luego, como equipos complementarios, que quiere decir que son complementarios y solamente si deseas los instalas, tenemos primero que nada el temporizador de la bomba, el cual se encarga de encender y apagar la bomba en los horarios que tú lo programes, quitándote a ti esa tarea de tener que ir a encender o apagar una bomba. Estos temporizadores son muy útiles en piscinas de uso comercial, masivo o público. Después está el calentador de la piscina. Hay muchos tipos de calentadores a gas, eléctricos, etcétera, con diferentes eficiencias que se encargan de elevar la temperatura del agua de la pileta para poder bañarnos con mayor comodidad. Y si tú quieres tener una temperatura más caliente, puedes hacerlo con tranquilidad porque yo te enseño cómo mantener el agua y tenerla en perfectas condiciones sin importar lo caliente que esté. Mientras el agua de la piscina se está recirculando o filtrando, el calentador la va calentando al atravesar por este mismo calentador. Otro accesorio extra que te lo recomiendo mucho es ponerle térmicos eléctricos para todas estas conexiones eléctricas de la bomba, del calentador, temporizador y cualquier otro equipo que tengas. De esta manera, ante cualquier mal funcionamiento o subida o bajada de tensión de energía, no se quemarán tus equipos y evitarás incluso incendios. Con solo 2.300 pesos al día. Finalmente, como accesorios móviles que sirven para darle buen mantenimiento a la piscina, tenemos primero el telescopio. Este accesorio, que debe ser muy largo dependiendo de qué tan profunda y ancha sea tu alberca. Si quieres, con gusto utiliza el botón consultas que está en la aplicación calculadora para piscinas y me puedes decir el ancho de tu piscina y yo te ayudo a seleccionar el largo de este telescopio, porque será el encargado de utilizar el aspirafondos, cepillo, sacahojas y demás. Después está el carrito aspirafondos. Hay muchísimos modelos y tipos de carritos aspirafondos y que obviamente todos van a servirte, así que si yo puedo recomendarte un modelo en especial, pues te recomiendo los que son flexibles y pesados. Mientras más pesado sea el carrito aspirafondos, será más sencillo para ti pasarlo por el fondo, y si es flexible podrá adaptarse a diferentes figuras que tú hayas hecho en la construcción de la alberca. Es importante mencionar que en piscinas de lona no te recomiendo ningún carrito que tenga rueditas, porque puede ir dañando un poco la lona. Mejor para estas albercas un carrito que solamente tenga cepillo en la parte inferior, así evitas dañarla. Luego está la manguera flexible que se conecta al aspirafondos y el aspirafondos al telescopio, y esta manguera flexible, después de conectarla a tu aspirafondos y de instalarlo correctamente, esta manguera la conectas en tu skimmer mediante otro accesorio más que se llama plato de skimmer. De esta manera tienes una conexión adecuada en el skimmer para aspirar el fondo, y dentro del skimmer hay un canastillo que se quedará con toda la suciedad. Con todos estos accesorios mencionados ya puedes aspirar el fondo de la piscina con toda normalidad. El siguiente accesorio es el cepillo. Este cepillo igualmente va conectado al telescopio y te sirve para quitar suciedades del fondo, de las paredes y de donde sea que se hayan prendido, como por ejemplo también las escaleras. Este cepillo te recomiendo que tenga las esquinitas también con cepillo para que puedas cepillar también cualquier esquina. Y el último accesorio móvil es el sacahojas o la red. Este accesorio es el encargado, conectado al telescopio, de llevarse todas las hojas, bichos, ramas y demás suciedad gruesa que esté flotando o que esté en el fondo de la pileta. Si a mí me preguntas, te recomiendo mucho un sacahojas que tenga una red muy grande, porque así podrás llevarte bastante suciedad y es más cómodo y fácil de utilizar que un sacahojas con red pequeña. Y eso es todo por este video. Espero poder haberte compartido absolutamente todo lo que es una piscina, pileta o alberca, que ya sepas exactamente qué es y cómo funciona, y si todavía tienes dudas de lo que sea, ya sea de la... Pues aquí vimos lo que es una piscina entera, qué es lo que tiene, qué es lo que conlleva, y nosotros al entender esto podemos decir que las piscinas
ya tenemos una potestad de saber cómo funcionan, qué tienen, qué poseen, a dónde nos van a llevar y todo lo que necesitamos de ella. Dentro de las piscinas hay una normatividad aquí en Colombia, que es la ley 1209 del 2008, que es la que se encarga de decir, listo, esta piscina necesita salvavidas, se necesita una buena infraestructura, es como la seguridad que debe tener las piscinas. Entonces, la ley 1209 del 2008 en Colombia establece las normas de seguridad para el funcionamiento, mantenimiento y uso de las piscinas. Su objetivo es prevenir accidentes y proteger la vida de los usuarios. ¿Cuáles serían los puntos claves que tiene pues esta ley? Son obligatoriedad de salvavidas certificados en piscinas de acceso público. Esta ley es la que dice que en todas las piscinas de acceso público, inclusive también puede mencionar los privados, deben de tener un personal calificado para poder atender cualquier tipo de urgencia o emergencia, que sería un salvavidas, guardavidas, rescatista acuático. Entonces también nos dice que debe tener, en esta ley está también un punto clave muy importante, que son las medidas de seguridad, como alarmas, sistemas anti-atrapamientos y cercas perimetrales. Nos dice, listo, cada piscina, debido a muchos accidentes que han pasado, debe tener ciertas condiciones para poder prevenir un ahogamiento como tal, las cercas perimetrales para que los niños no ingresen, los antiatrapamientos, que es para que el cabello no se quede ahí pegado, la camisa y así, y también las alarmas para poder ejercer un buen salvamento en cuanto si hay un accidente, poder tocarla, poder oprimirla y que ya sea el botón de pánico o el botón de vacío que pare la piscina y que pueda alertar a los usuarios de que deben de salirse o que hay un problema al cual se está atendiendo el salvavidas, el cual está atendiendo el salvavidas. También tiene planes de emergencia y reglamentos visibles para los usuarios. Allí mismo están los 8 ítems de regularidad para los usuarios, en los cuales está prohibido menores de edad, no se puede entrar menores de 12 años sin la supervisión de un adulto responsable, también el uso del traje de baño, pasar por el lavapiés, y así estas normativas que son para los usuarios de la piscina. También están las sanciones para quienes no cumplan, que pueden incluir multas, cierres de las instalaciones y posibilidad penal si hay negligencia. Entonces esa es una ley muy completa que nos dice que debe haber personal certificado que nos ayude en la seguridad de la piscina, cómo debe estar la infraestructura de la piscina, cuál es el modo de uso de la piscina para los usuarios, y si no se cumplen estas acciones que están dentro de esta ley, cuáles serían las sanciones que debe tener el dueño o el propietario o la persona o el personal administrativo de esta piscina en cuanto a no cumplir la normatividad. Vamos a ver entonces primer video que nos habla un poquito sobre la ley 1209 del 2008. Recuerden, copiar y pegar es algo realmente simple. Control C y Control V y buscamos. Arranca la semana del trabajo. Vamos a poner mucha atención. Con el fin de proteger la vida de los usuarios de las piscinas, evitar accidentes y prevenir problemas de salud, el gobierno aprobó la Ley 1209 del 2008, la cual establece las normas de seguridad en las piscinas. Esta ley estipula que las piscinas son estructuras artificiales destinadas al almacenamiento de agua con fines deportivos, recreativos, terapéuticos o simple baño. Las piscinas se clasifican dependiendo del número de usuarios en particulares o públicas de la siguiente forma. Piscinas particulares son exclusivamente las unifamiliares. Piscinas de uso colectivo son para el uso del público en general sin ninguna restricción. Piscina de uso restringido son para un grupo determinado de personas quienes para su ingreso requieren cumplir con ciertas condiciones. Entre estas están las piscinas de clubes, hoteles, conjuntos, centros vacacionales, condominios, escuelas, entidades, asociaciones y similares. Piscina de uso especial, utilizadas con fines distintos al recreativo, deportivo o al esparcimiento, y sus aguas presentan características físico-químicas especiales. Se incluyen las terapéuticas y termales.
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, debe apoyar y supervisar el cumplimiento de la ley. Las autoridades deben exigir que los planos para la construcción de una piscina sean presentados por un ingeniero o un arquitecto con tarjeta profesional. Estos deben contener detalles de instalación, servicios e información sobre el sistema de circulación, como bombas, filtros, sistemas de dosificación de químicos e inspeccionar la instalación final de la piscina y el plan de seguridad. Está prohibido diseñar las piscinas con túneles o conductos que comuniquen una piscina con otra. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que preste servicio de piscinas o sea dueño, será responsable del cumplimiento de la ley y debe acatar obligatoriamente las siguientes normas de seguridad. No se debe permitir el acceso a menores de 12 años sin la compañía o supervisión de un adulto. Debe mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, cumpliendo con los requisitos higiénicos sanitarios establecidos por la respectiva autoridad sanitaria. Se debe tener un botiquín de primeros auxilios para curaciones. Se debe tener mínimo 2 aros de salvamento y una vara de extensión para los usuarios. Se debe escribir en colores vistosos, en letra grande y legible para cualquier persona, la profundidad máxima de la piscina. Debe haber en servicio un teléfono o citófono las 24 horas del día. Debe existir un dispositivo de accionamiento manual que permita detener la bomba de succión. Este dispositivo debe estar en un sitio visible, señalizado y de libre acceso. Las piscinas que se construyan a partir de la entrada en vigencia de la ley deben tener por lo menos 2 drenajes y señalar de manera visible los planos indicando los tubos de drenaje, las dimensiones, profundidades, características, equipos y planos de todas las instalaciones. Este plano debe contener las posiciones de las alarmas de emergencia de incendio, las rutas de evacuación y cualquier otra información relevante. En el fondo de la piscina debe señalizarse con materiales o colores vistosos los desniveles con colores distintos para cada nivel. El personal de rescate no puede ser inferior a una persona por piscina y deberá tener conocimientos de resucitación cardiovascular y estar certificado como salvavidas por una entidad reconocida. Será obligatorio para todas las piscinas residenciales o de uso público instalar un cerramiento perimetral según las especificaciones antes mencionadas. Además, alarmas de agua con sensor de inmersión para vigilancia en horarios donde no se encuentren en servicio. Los niños menores de 12 años adscritos a programas o escuelas de enseñanza o práctica en natación podrán ingresar a la piscina siempre y cuando estén bajo la vigilancia y supervisión de un instructor o un profesor. El no acatamiento de las presentes normas conllevará a ser sancionados de la siguiente forma. Por la primera falta, una multa entre 50 y 1.000 salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal de la piscina o sistema de piscinas por 5 días. Si sucediera una segunda violación al ordenado en esta ley en un tiempo no superior a 6 meses desde ocurrida la primera falta, se multará al establecimiento entre 100 y 1.500 salarios mínimos legales vigentes y un cierre temporal del establecimiento entre 5 y 15 días. Una tercera falta ocurrida dentro del periodo posterior a 6 meses desde la primera dará lugar al cierre definitivo del establecimiento. Las multas deberán ser canceladas en favor del municipio del lugar donde ocurre la violación a la presente ley, las cuales serán destinadas a un fondo para la vigilancia y promoción del cumplimiento de esta norma. Te esperamos en un próximo video. Visítanos en www. Bueno, acá tenemos la información sobre la ley 1209 del 2008 y nos comparten otro video. Aquí, como ya les digo, ya pueden ir, copiar y pegar. Con el fin de evitar accidentes, problemas de salud y proteger la vida de los usuarios de las piscinas, fue aprobada por el Congreso la Ley 1209 de 2008, que establece las normas de seguridad en ellas. Dicha ley estipula que las piscinas son estructuras artificiales destinadas a almacenar agua con fines recreativos, deportivos, terapéuticos o simple baño. Las piscinas se distinguen dependiendo del número de posibles usuarios, en particulares y públicas, de la siguiente manera. Piscinas particulares. Son exclusivamente las unifamiliares. Piscina de uso colectivo.
son las destinadas para el uso del público en general sin ninguna restricción. Piscinas de uso restringido, destinadas para el uso de un grupo determinado de personas, quienes para su ingreso requieren cumplir con ciertas condiciones. Entre estas se encuentran las piscinas de clubes, centros vacacionales y recreacionales, condominios, escuelas, entidades, asociaciones, hoteles, moteles y similares. Piscinas de uso especial, utilizadas para fines distintos al recreativo, deportivo o al esparcimiento, y sus aguas presentan características físico-químicas especiales. Entre estas se incluyen las terapéuticas y las termales. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de la Protección Social, debe apoyar y supervisar el cumplimiento de la ley. Las autoridades deben exigir que los planos para la construcción de piscinas sean presentadas por un ingeniero o arquitecto con tarjeta profesional. De igual forma deben contener detalles de instalación, servicios e información del sistema de circulación como bombas, filtros, sistemas de dosificación de químicos e inspeccionar la instalación final de la piscina y el plan de seguridad. De igual forma está prohibido que las piscinas sean diseñadas con túneles o conductos que comuniquen una piscina con otra. Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que preste el servicio de piscina o sea dueño será responsable del cumplimiento de la ley y debe acatar obligatoriamente las siguientes normas de seguridad. No se debe permitir el acceso a menores de 12 años sin la compañía de un adulto. Debe mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, cumpliendo los requisitos higiénicos sanitarios establecidos por la respectiva autoridad sanitaria. Se debe tener un botiquín de primeros auxilios con material para curaciones. Por lo menos debemos tener 2 aros de salvamento y una vara de extensión por seguridad para los usuarios. Se debe escribir en colores vistosos y en letra grande, visible con claridad para cualquier persona, la profundidad máxima de la piscina. Debe haber en servicio un citófono o teléfono las 24 horas del día. Debe existir un dispositivo de accionamiento manual que permita detener la bomba de succión. Ese dispositivo debe estar en un sitio visible, señalizado y de libre acceso. Las piscinas que se construyen a partir de la entrada en vigencia de la ley deben tener por lo menos 2 drenajes y señalar de manera visible los planos indicando los tubos de drenaje, las dimensiones, profundidad, características, equipos y planos de todas las instalaciones. Este plano debe contener la posición de las alarmas de emergencia, de incendio, las rutas de emergencia y cualquier otra información relevante. En el fondo de la piscina debe avisarse con materiales o colores vistosos los desniveles con colores distintos para cada nivel. El personal de rescate no puede ser inferior a una persona por piscina y deberá tener conocimientos de resucitación cardiovascular y estar certificado como salvavidas por una entidad reconocida. Será obligatorio para todas las piscinas residenciales y de uso público instalar encerramientos según las especificaciones antes mencionadas. Además, alarmas de agua con sensor de inmersión para vigilancia en horarios en que no se encuentren en servicio. Los niños menores de 12 años adscritos a programas y escuelas de enseñanza y práctica de natación podrán ingresar a la piscina siempre y cuando estén bajo la vigilancia de un profesor o de un instructor. El no acatamiento de las presentes normas conllevará a ser sancionados de la siguiente forma. Multa entre 50 y 1.000 salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal de la piscina o el sistema de piscinas hasta por 5 días por la primera falta. Si se sucediere una segunda violación a lo ordenado en esta ley en un tiempo no superior a 6 meses desde ocurrida la primera falta, se multará al establecimiento entre 100 y 1.500 salarios mínimos legales vigentes y cierre temporal del establecimiento entre 5 y 15 días. Una tercera falta ocurrida dentro del periodo posterior a 6 meses desde la primera dará lugar al cierre definitivo del establecimiento. Las multas deberán ser canceladas en favor del municipio del lugar donde ocurriere la violación a la presente ley, las cuales serán destinadas a un fondo para la vigilancia y promoción del cumplimiento de esta norma. Para ir directo al punto, nos vemos en una próxima oportunidad. Aquí ya tenemos 2 formas de expresarnos la ley. Muy importante tener en cuenta que esta ley es demasiado importante para nosotros, como salvavidas, como piscineros y como dueños de piscinas. Es la que marca. Ahora vamos con un poquito de los decretos y las normativas que nos ponen en jaque, que nos dicen, listo, usted ya tiene que tener una responsabilidad, así que vamos con la primera, decreto 554 o 554 de 2015.
Este decreto regula las condiciones de seguridad para el funcionamiento de las piscinas y estructuras similares, completando la Ley 1209 del 2008, o sea, es una extensión de la Ley 1209 del 2008. Puntos clave: salvavidas certificados. Es obligatorio contar con un salvavidas o con un personal capacitado en rescate acuático y primeros auxilios. Siempre debe de estar esta persona en cuanto la piscina sea pública y tenga, pública o privada, dependiendo también del tipo de privada que tenga, debe de haber un salvavidas, por lo menos. Entonces, también tenemos planes de emergencia. Las piscinas deben tener protocolos claros para atender incidentes. También debe seguridad infantil, instalaciones de dispositivos de protección como cercas y alarmas para prevenir accidentes, inspecciones. Eso me lleva también a que la piscina debe estar cerrada mientras haya o no haya un salvavidas. O sea, las rejas de las piscinas deben estar cerradas así el salvavidas esté en la piscina. El salvavidas o alguien que le apoye, ya sea un piscinero u otro salvavidas de apoyo, es el que deja y facilita el ingreso de las personas, más cuando no haya ingreso de las personas, estas rejas deben estar cerradas por seguridad y seguridad infantil. También debe haber inspecciones. Las autoridades locales supervisan el cumplimiento de las normas y pueden imponer sanciones. Entonces, todas las piscinas deben de estar avaladas para poder tener un funcionamiento. Ahora vamos al decreto 126 o 126 de 2010, en el capítulo 5, el artículo 131A. Omisión. En la atención inicial de urgencias, aquí ya nos ponen una idea de lo que puede pasar si nosotros tenemos una omisión de urgencias. El que teniendo la capacidad institucional administrativa para presentar el servicio de atención inicial de urgencias y sin justa causa niegue la atención inicial de urgencias a otra persona que se encuentre en grave peligro, incurrirá en pena de prisión de 30, incurrirá en pena de prisión. Vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a entender un poquito este decreto de omisión. ¿Qué significa esto? Cuando usted como salvavidas, como persona, se certifica como salvavidas y no cumple su función, ya sea porque no está apto, porque no tiene la condición, porque hace mucho tiempo no estudió, entonces se le olvidó lo que debe de saber para poder atender una acción, usted es el culpable. Usted es el culpable por omisión, porque ese certificado lo que te va a avalar es que si eres una persona capacitada para poder ejercer esta labor. En cuanto a ser capacitado y pase algún accidente y usted con lo que debió haber aprendido, con lo que es su trabajo por su contrato, si no es atendida la persona, si usted no la atiende, usted es el culpable. ¿Listo? Entonces siempre tenemos que estar atentos a estar muy claros durante el tiempo que dura esta certificación, que son 3 años válidos hasta hasta el día de hoy. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y cómo estas normas también nos pueden ayudar o nos pueden hundir. Entonces, por la ley de omisión, vamos a ir a prisión de 36 a 72 meses. La pena se agravará en una tercera parte de la mitad si el paciente que requiere la atención es menor de 12 años o mayor de 65 años. Si como consecuencia de la negativa a prestar la atención de urgencias deviene la muerte del paciente, la pena sería de prisión de 70 a 120 meses, siempre que la conducta no constituya delito de sanción con pena mayor. Entonces, mucho cuidado si la persona le llega a pasar algo. Si no le llega a pasar nada, pero aún así usted se negó, pues igual tiene cárcel, tiene de 36 a 72 meses. Si la persona llega a morir, usted va a tener entre 70 a 120 meses de prisión. Entonces tengan en cuenta esto, que no se trata solamente de decir que no, debemos de siempre acudir, ¿cierto? Siempre acudir con las herramientas que tenemos. Ahora vamos con la ley de negligencia médica. La ley de negligencia médica nos dice que en salvavidas ocurre cuando estos profesionales no actúan conforme a los protocolos de seguridad y atención en emergencias, poniendo en riesgo la vida de las personas. Esto puede incluir la falta de vigilancia adecuada,
no responder a tiempo ante un accidente, no aplicar correctamente técnicas de primeros auxilios o carecer de capacitación necesaria. Si un salvavidas actúa con descuido y esto provoca lesiones o la muerte de un bañista, puede enfrentar consecuencias legales que van desde sanciones administrativas hasta procesos penales por omisión de socorro o homicidio culposo, según las leyes vigentes. Entonces, siempre tenemos que acudir, siempre. Así nosotros no seamos capaces con esa persona, debemos de atender. ¿Qué pasa? Tenemos los aros, tenemos el gancho, tenemos personal de fondo, entonces no nos podemos quedar quietos así no podamos con la persona que se está ahogando o la persona que necesita ayuda, siempre debemos de buscar la manera de poder ayudar y no empeorar la situación. Entonces con un video para entender más esta ley, esta normatividad de negligencia médica. Recuerden copiar, pegar e ir a la página. Hola, bienvenidos a este video donde les hablaré acerca de la negligencia médica y la mala praxis en Colombia. Hola, bienvenidos a este video donde les hablaré acerca de la negligencia médica y la mala praxis en Colombia. Los temas que vamos a tratar serán: ¿qué es negligencia médica? ¿Qué es mala praxis? ¿Qué casos o tipos de negligencia existen? ¿Cuáles son las consecuencias o sanciones a los médicos? ¿Quién responde y dónde se interpone una demanda a un hospital público? ¿Dónde a una entidad privada? ¿Cuánto es la indemnización en casos de muerte? También resolveremos algunas dudas sobre cuánto es la indemnización si me quedaron lesiones o enfermedades. ¿Cuál es el plazo para exigir una indemnización? ¿Cuáles son los requisitos de una demanda? ¿Qué pruebas debo tener? Adicionalmente, ¿también puedo poner una demanda penal? ¿Cómo puedo proceder si tengo una demanda? ¿La negligencia en cirugías estéticas o procedimientos dentales tiene un trato especial? ¿Y cómo encontrar un buen abogado especialista en este tema y al mejor precio? Les empezaré diciendo la definición de negligencia médica. Es aquella acción de un profesional de la salud por un procedimiento mal llevado a cabo o por omisión de las prácticas médicas generalmente aceptadas que causa un daño físico, psicológico e inclusive un daño irreversible como la muerte de un paciente. ¿Y qué es mala praxis? Bien, mala praxis es el término técnico que se usa en el campo de la medicina para referirse al daño médico, al error médico, imprudencia médica o negligencia que causa un profesional de la salud, quien por omisión o por mal procedimiento en las prácticas médicas generalmente aceptadas y adecuadas causa un daño físico, psicológico e inclusive hasta la muerte a un paciente. Y no olviden quedarse hasta el final del video, donde les daré unos tips para hablar cómo ahorrar costos en este tipo de casos. Ahora les mostraré qué casos o tipo de negligencia médica existen en el momento en Colombia. Existe negligencia en cardiopatías, en oftalmología, ginecología, por procedimientos anestésicos, en cirugías, por procedimientos estéticos, por diagnóstico errado o fallido, por mala práctica en el servicio de urgencias, por infecciones intrahospitalarias y por último por mal suministro o suministro equivocado de medicamentos. Ahora veremos cuáles son las consecuencias o sanciones de la negligencia médica para médicos y entidades de salud. Primero veremos las sanciones para el médico. Disciplinariamente, sanción que le impone el Tribunal de Ética Médica. Penalmente, cuando el daño causado puede llegar a configurar los delitos como homicidio doloso culposo, lesiones por inducción o ayuda al suicidio, por practicar aborto siempre que no exista una causal legal para practicarlo y por omisión de socorro. Y también civilmente, a través de una demanda de responsabilidad civil que busque la reparación de los daños y perjuicios causados con su actuar médico negligente. ¿Y cuáles son las sanciones para las entidades de salud? Administrativamente, cuya sanción la impondrá la Superintendencia de Salud colombiana. Civilmente, a través de una demanda de responsabilidad civil que busca el pago por los daños y perjuicios ocasionados con el actuar de los médicos y la debida falta de vigilancia e inspección de los servicios prestados.
¿Y quién responde y dónde se interpone una demanda a un hospital público por negligencia médica? Cuando ha ocurrido por la prestación de servicios médicos donde se vea involucrado un hospital público, deberá responder el hospital o los hospitales donde ha ocurrido la falla, y la demanda se interpondrá ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo del departamento donde haya ocurrido la falla en el servicio. ¿Y qué pasa cuando la entidad es privada? La demanda por negligencia médica ocurrida en una entidad de salud privada debe ser demandada ante la jurisdicción civil del departamento donde hayan ocurrido los hechos. Y si tienes dudas sobre este tema o quieres que hablemos de algún tema en específico, por favor, déjanos un comentario. ¿Cuánto es la indemnización en casos de muerte por negligencia médica? La indemnización siempre debe comprender los conceptos de daño material a título de estado emergente, es decir, los gastos en que incurrió el paciente o su núcleo familiar con ocasión de la muerte del paciente. Daño material futuro a título de lucro cesante, es decir, este concepto representa la compensación de dinero que debió haber aportado en vida el fallecido a su núcleo familiar. Y por último, el daño moral, concepto que representa la compensación por el dolor y la aflicción que causa en el grupo familiar el fallecimiento de uno de sus miembros. La tasación de estos perjuicios por daño emergente y lucro cesante la hará el juez de conformidad con los ingresos que perciba el fallecido, y la indemnización por daños morales la hace el juez a justa tasación, es decir, a criterio del juez de conformidad con el daño sufrido por los beneficiarios. ¿Y cuánto es la indemnización si por una mala praxis le quedaron lesiones o enfermedades? No existe una tarifa establecida. El valor de la indemnización siempre dependerá del tipo de perjuicio sufrido y las consecuencias causadas en la humanidad del paciente, es decir, si sufrió un daño irreversible, una alteración en la funcionalidad del organismo, una alteración en sus condiciones psicológicas, y si el perjuicio le creó dependencia de otras personas, si requiere tratamiento médico y terapeuta permanente, entre otros. Asimismo, qué clase de perjuicio y las consecuencias ocasionadas a su núcleo familiar. Se estarán preguntando cuál es el plazo para exigir una indemnización por negligencia o mala praxis médica. La legislación colombiana tiene establecido un término de 2 años para demandar por mala praxis médica, término que se contará desde el fallecimiento del paciente o desde la ocurrencia del hecho que le causó la lesión. Y debajo de este video y a lo largo del artículo encontrarás enlaces relacionados sobre daños y perjuicios, demandas e indemnización, la contestación de demandas. Ahora veremos cuáles son los requisitos de una demanda por negligencia médica. Actuar a través de un abogado, agotar el requisito de la conciliación extraprocesal, aportar todas las pruebas en donde se pueda evidenciar la negligencia médica y los perjuicios sufridos por el paciente y su núcleo familiar. Si el paciente falleció, se debe aportar el resultado de la necropsia y el certificado de defunción. Y por último, llamar a declarar a testigos que hayan presenciado o puedan dar informe de lo ocurrido con el paciente. ¿Y qué pruebas debo tener si quiero hacer una denuncia por negligencia médica? Actuar a través de un abogado. Se debe contar con la historia clínica, los exámenes médicos, las fórmulas médicas, la epicrisis, que es donde consta el tratamiento, los médicos tratantes, los procedimientos a seguir y la evolución diaria del paciente, estudios médicos donde conste la lesión y el grado de perjuicio causado. Si el paciente falleció, se debe aportar el resultado de la necropsia y el certificado de defunción. Identificar al médico tratante, es decir, aportar todos los datos del médico. Y por último, identificar el centro médico donde fue atendido. ¿Será que adicionalmente también se puede poner una demanda penal por negligencia médica? Claro que sí, siempre que el perjuicio causado por la negligencia médica configure un delito de lesión o muerte. Es importante saber cómo puede proceder si tiene una demanda por negligencia médica. El primer paso es a través de un profesional en derecho, hacerse parte del proceso y ejercer el derecho a la defensa, aportando todas las pruebas que demuestren el actuar diligente del médico y la entidad prestadora del servicio de salud con el objeto de evitar la condena por daños y perjuicios. ¿Cómo encontrar un abogado especialista en este tema y al mejor precio? Opción 1. Pide recomendaciones a tus familiares y amigos, pero esta opción no siempre es recomendable, dado que muchas veces te recomiendan abogados conocidos, pero que no son especialistas o que no tienen experiencia en tu caso.
Para mostrarte el problema que hay con esta opción, te hago la siguiente analogía. Si sufrieras de problemas cardíacos, ¿cuál crees que sería el médico más idóneo? ¿Un médico general, un urólogo o un cardiólogo? Es claro que la respuesta correcta sería un cardiólogo. Pues bien, lo mismo sucede cuando estás contratando los servicios de un abogado, dado que como en toda carrera, entre más experiencia y conocimientos tenga el abogado sobre un tema, más probabilidades tienes de lograr mejores resultados en un menor tiempo y a un menor costo. La opción 2 es que utilice los beneficios de la tecnología. Al igual que sucede con los tiquetes aéreos, donde existen plataformas que te permiten comparar diferentes aerolíneas y hoteles con el fin que puedas seleccionar la mejor opción, existen plataformas como tus abogados y contadores que te permiten filtrar y comparar por especialidad y experiencia y así encontrar el más indicado para tu caso y al mejor precio. Para acceder a esta plataforma, solo debes ingresar al link que te dejo debajo de este video. Con tus abogados y contadores también puedes obtener los siguientes beneficios. Consigues la mejor relación entre calidad y precio, al comparar varias asesorías y cotizaciones de diferentes especialistas en tu caso. Tienes mayor seguridad, gracias a la validación de tarjeta profesional y antecedentes de todos los abogados. Además, contratas abogados de confianza, dado que puedes validar las calificaciones que le han dejado los usuarios a los abogados. Se preguntan mucho si la negligencia médica en cirugías estéticas o dentales tiene un trato especial. Pues no, el concepto de negligencia médica y el concepto de indemnización por daños y perjuicios es el mismo para todos los campos de la medicina. Y si conoces a algún familiar o amigo que esté pasando por esta situación, Bueno, aquí nos damos cuenta de que la negligencia tiene muchos campos, podemos analizarla desde muchas perspectivas, pero nosotros como salvavidas también estamos in- in- inmersos en ella. Entonces, pasamos con la ley 1523 del 2012. Principio de la autoconservación. Ojo que esta es muy importante. Cuando esta anterior, que la negligencia médica, nos está hundiendo o nos está poniendo un peso, también sale esta ley de 1523 de 2012, que es el principio de autoconservación. Este nos dice que toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad. ¿Qué significa esto? Esta ley nos está informando que nosotros, lo que ya se han visto en los módulos anteriores, primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto el resto. Cuando yo ya sé que yo soy capaz de poder hacerlo, cuando sé que la situación no es perjudicial para mí, que puedo y tengo que, porque también dentro de mis habilidades y capacidades como salvavidas debo tenerlas activas para poder ejercer bien mi labor, ya sea un buen estado físico y un buen estado en la teoría para poder ejercerla, ya podemos entrar en labor de salvar una vida. Pero si nosotros no estamos en estas condiciones, es mejor abstenerse, decir, no me voy a arriesgar, esa persona está muy grande, no voy a ser capaz de sacarla, está demasiado histérica, demasiado pánico, entonces no voy a poner en riesgo mi vida. Primero yo analizo, a ver si mi vida, si estoy poniendo en riesgo mi vida, si estoy bien, y si no es así, esta ley me abarca, claro que me abarca hacia un solo espectro, que es meramente con adultos considerados de a partir de los 13 años en adelante hasta los 60 años, porque los niños y los adultos mayores, que son los que vienen acá, que nos dice aquí el decreto 126 de 2010, que son los que son menores de 12 años o mayor a 65 años, que ya es a 60 años, solamente con ellos sí debo de poner mi vida en riesgo o debo de buscar la manera más óptima para poder sacarlos. Pero una persona, si vemos que una persona se está ahogando y desde 13 a 60 años y yo no soy capaz con esa persona, tampoco voy a arriesgar mi vida a tirarme por esa persona, aunque tampoco debo dejar el caso ahí, simplemente debo usar otras acciones como por ejemplo el gancho o los aros salvavidas. Vamos ahora con el artículo 74 de la Constitución Política, que es el secreto profesional. Eso es muy importante para nosotros porque a las únicas personas que nosotros le debemos de decir qué fue lo que pasó, cómo pasó, con pelos y detalles, es a la persona que nos va a relevar, siendo un salvavidas más experimentado que nosotros, que nos va a relevar completamente, o una asistencia prehospitalario
o una PH, o un médico, o un doctor en medicina. Entonces, todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos, salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable. En este caso, el salvavidas deberá guardar toda información ante algún accidente y solo compartirlo con un profesional pertinente que le releve el puesto en el incidente. Entonces, solamente le vamos a contar a esa persona qué fue lo que pasó, si tuvimos que quitar traje de baño, si tuvimos que hacer RCP, si tuvimos que hacer un vendaje. En cambio, si llega alguien que no es el relevo de nosotros, puede ser nuestro jefe, puede ser el administrador del lugar, el administrador del club, el administrador de la unidad, inclusive nuestro jefe directo, y nosotros no debemos de darle especificidades de lo que pasó, solamente que pasó un caso, pero bajo esta ley, bajo este artículo 74 de la Constitución Política, no podemos estar revelando lo que está pasando porque posiblemente nos podemos meter en un problema con la persona que tuvo el incidente. Vamos a ver un poco sobre este artículo. Recuerden, copiar, pegar. Hola, me llamo Aina y soy una de las profesoras de tu curso. En este vídeo vamos a ver qué es el secreto profesional. Seguramente sabes lo que es un secreto. ¿Cómo lo definirías? Bueno, pues un secreto es una información que llega a ti y que no debe ser revelada, que no puedes publicar, ni por escrito, ni de forma verbal. Si estamos hablando del ámbito profesional, nos referimos al secreto profesional. Por ejemplo, un abogado recibe en el desempeño de sus funciones información de un cliente. Bueno, pues por su situación, por su profesión, no puede revelar ese secreto por su cliente y por sus familiares. Pero, ¿qué ocurre en el ámbito sanitario? Bueno, en el ámbito sanitario vamos a tener el secreto profesional sanitario. En este vídeo estamos hablando de este último, del secreto profesional sanitario, pero ya que es nuestro ámbito de actuación, lo hemos omitido, por supuesto. Es muy importante que sepas qué es. Cuando tú estás trabajando, tus pacientes, sus familiares te van a contar cosas respecto a su salud, su situación personal y profesional. Todo eso va a quedar reflejado en su historia clínica o va a ser información que tú vas a tener y con la que vas a poder trabajar como referencia. Bueno, pues esa información es un secreto profesional sanitario que no puede ser revelado. Pero habrá X circunstancias por las cuales no se va a guardar, por las cuales vas a poder revelar esa información. Bueno, pues ¿sabes cuándo no se guarda el secreto profesional sanitario? Bien, pues cuando estamos hablando de un delito cometido por tu paciente, puedes revelar la información que te ha proporcionado. Previo consentimiento. Si el paciente te dice que sí, que puedes hacer pública esa información, puedes revelarlo. Por ejemplo, estás haciendo una cura de una úlcera que tiene el paciente y deseas escribir un artículo. Podrías hacer fotografías de la úlcera y poner la información que te revela el paciente y de la cual te da el consentimiento para revelar esa información. Si con revelar este secreto profesional vamos a procurar bien a un tercero, a una tercera persona, y no vamos a provocar ningún perjuicio a nuestro paciente, podemos revelar esa información. Por el bien común. Imagina que llega a ti un paciente o un grupo de ellos que te explica que ha contraído una infección desconocida. Bueno, pues por el bien del resto de pacientes del hospital se va a revelar que ese paciente, por ejemplo, está contagiado, si es alguna cosa muy grave, ¿vale? Por el bien de los demás, de la población, se hace público la información. Si hablamos de daño al enfermo, a veces al enfermo le vamos a tener que decir qué es lo que le ocurre, aunque no quiera, ¿vale? No vamos a guardar el secreto profesional en esa circunstancia porque le podría causar daño. Entonces, en esa circunstancia también nos vamos a saltar el secreto profesional. Para librarse de una acusación, si un paciente, para librarse de una acusación en un juicio, tiene que aducir que tiene una enfermedad, el médico, el auxiliar, el enfermero pueden revelar ese secreto profesional. Por ejemplo, para la declaración obligatoria de enfermedades. Ya habrás leído, habrás estudiado en tu temario que hay enfermedades que tenemos que declarar de forma obligatoria cuando nos aparecen en la consulta, cuando las visitamos o las reconocemos. Siguiente, para testificar en un juicio.
Si tú como profesional tienes que testificar en un juicio y tienes que hacer referencia a información confidencial del paciente, ese secreto profesional sanitario se puede vulnerar. Y en último lugar, por casos de mala praxis. Si un profesional sanitario hace algo de forma incorrecta, de forma indebida, se va a poder revelar el secreto profesional, se va a poder revelar lo que le ocurría a ese paciente para poder investigar el caso. Como ves, son muchísimos datos. Mi recomendación es que tomes nota de todos ellos ahora cuando acabe el vídeo y que lo vuelvas a ver las veces que sea necesario. Si te queda cualquier duda al respecto de lo que acabamos de ver, puedes ponerte en contacto con nosotros, tus profesores de Máster D. Estaremos encantados de ayudarte en lo que necesites. Un saludo y hasta la próxima. Entonces aquí tenemos que el secreto profesional es guardar literalmente el secreto de que no haya nada que pueda impedir eso. ¿Qué significa? Entonces, que otra persona llegue a pedirte información sobre lo ocurrido es mejor no darla. Es confidencial, solamente la tienes tú y la persona a la que va a relevar, la que te va a relevar, y en acciones legales y jurídicas. Vamos con la posición de garante y de omisión. Entonces, la posición de garante es una figura del derecho penal que se refiere a la obligación de impedir que ocurra un resultado típico y evitable. La comisión por omisión es un delito que se comete cuando se incumple con este deber. Posición de garante. Se da cuando una persona tiene el deber de impedir un resultado típico y evitable. Se puede dar por relación de familia, comunidad de vida, comunidad de riesgo, asunción voluntaria, carácter de funcionario público, ámbito de dominio y conducta precedente. Se puede dar cuando se asume voluntariamente la protección de una persona o de una fuente de riesgo. Se puede dar cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas. Tenemos que, para esta posición de garante y omisión, vamos a tener una comisión por omisión. Se da cuando se comete un delito por omisión dolosa o imprudente. Se da cuando la no evitación de un resultado equivale a causarla. Se da cuando se infringe un especial deber jurídico del autor. Se da cuando se crea una ocasión de riesgo para el bien protegido jurídicamente. Y para eso vamos a ver un video que lo va a explicar de una manera más coherente. Recuerden copiar, pegar y miramos el video. Mucha atención. Hola, hoy tengo una pregunta que me ha tenido pensativo en estos días. Si mi perro, que es un poco furioso, muerde a alguien y le causa un daño en su integridad o la muerte, ¿será que yo debo responder por ese daño? ¿Qué tal si cuando me ponen a cuidar a mi sobrinito de 2 años, este cae por las escaleras? ¿Seré responsable por los daños que se haga? Bueno, para responder a estas preguntas debemos abordar el tema de la posición de garante. ¿Qué es la posición de garante? ¿Cómo se origina? ¿En qué consiste? ¿Y qué efectos tiene? Normalmente las personas respondemos por lo que hacemos. Bueno, también respondemos por lo que dejamos de hacer si es que teníamos un deber de actuar, siempre y cuando esta omisión cause un daño o resultado relevante para el derecho penal. Por eso nuestro Código Penal habla de la conducta por acción o por omisión. La posición de garante se encuentra dentro del Código Penal en el artículo 25 que habla precisamente sobre la acción y la omisión. Se habla sobre sus actos constitutivos y sus tipos, pero a eso volveremos más adelante. ¿Por qué si estoy casado estoy en la posición de garante de mi esposa y viceversa?
¿Por qué el restaurante al que voy siempre, que ofrece bebidas alcohólicas, está en posición de garante frente al comensal que conducirá un vehículo? ¿Por qué si adquiero un arma de fuego estoy en posición de garante? Según la Corte Suprema de Justicia, posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. ¿A qué se puede referir la Corte con deber jurídico concreto? Esto es el alcance de la posición de garante, es decir, el garante tiene el deber jurídico hasta donde le sea posible cumplirlo. Por eso, la persona que se encuentra en estado de embriaguez y que sale de un restaurante a manejar su vehículo, luego de la insistencia de los empleados del lugar para que no lo haga, sale de los límites del deber jurídico que tenía el restaurante en este caso concreto. Sería exagerado que los empleados tuviesen que amarrar a cada comensal ebrio que vaya a conducir para que no se vaya. La posición de garante halla su fundamento constitucional en el principio de solidaridad que está contenido en el artículo 1 y 95.2 de la Carta. Es, básicamente, el deber de prestarle ayuda o colaboración a quien la necesite. La posición de garante puede ser frente a bienes jurídicos que debe defender el garante ante ciertos peligros que los amenace, o sea, el garante de protección, o respecto al control de fuentes de riesgo, es decir, garante de vigilancia. Antes de continuar debemos aclarar que los bienes jurídicos protegidos por la posición de garante solo son la vida, la integridad personal, la libertad individual y la libertad y formación sexual. Continuando, el garante de protección debe defender bienes jurídicos amenazados, como el conductor de un vehículo que tiene la posición de garante frente a sus pasajeros pues está ejecutando una actividad peligrosa, o sea, conducir. Por otro lado, el garante de vigilancia debe controlar las fuentes de riesgo, como el hotel que tiene una piscina. La fuente de riesgo es la piscina y debe tener todas las precauciones propias de dicho cuerpo de agua, como por ejemplo un salvavidas. Según el artículo 25 del Código Penal, los 4 actos constitutivos de la posición de garante son: el primero, cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, como la niñera que toma la posición de garante del menor dejado a su cuidado o quien debe cuidar un perro de una raza catalogada como peligrosa. Eso es muy importante que lo reconozcamos porque hay una norma dentro de la ley 1209 del 2008 en la cual en el manual de usuarios que dice que ningún niño menor de 12 años puede entrar a la piscina sin la supervisión de un adulto responsable. En ocasiones hay salvavidas que se hacen responsable de los niños, de un niño, de 2 niños, no sé, no lo hagan, no es lo mejor porque si a este niño le llega a pasar algo, usted es completamente responsable de esto, ya que en la misma normativa dice que no se puede, pero al ser usted autorresponsable como salvavidas lo puede hacer por, por ser adulto, pero si llegase a pasar algo, usted tiene completamente la responsabilidad de eso. Pero si al niño le llega a pasar algo, estando con la mamá, con el papá o con una persona adulta responsable, usted ya no tiene la culpa porque usted hizo todo hasta donde debía de hacer, que es permitir que el niño ingrese con su adulto responsable. Si llega a pasar algo, usted es el segundo responsable, más no es el primero. El primero siempre va a ser el adulto que entró con el niño, que se hace en el rol del acudiente. El segundo, cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas, como la posición de garante de cónyuge a cónyuge. El tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas, como cuando un grupo de personas emprenden una travesía de montañismo. Y el cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente, como cuando se hacen carreras callejeras. El hecho de estar en posición de garante y no cumplir con el deber jurídico correspondiente tiene como consecuencia que, en caso de cometerse un resultado típico por el no actuar del garante, se le imputará dicho resultado como si éste lo hubiera ocasionado, esto es, comisión por omisión, como el papá que no acude en ayuda de su hijo porque está distraído. Si el hijo muere, se le imputa el resultado muerte a su padre por omitir su deber de actuar.
En conclusión, y respondiendo a las preguntas planteadas al inicio, el esposo está en posición de garante de protección respecto a su esposa debido a que existe una comunidad. El restaurante está en posición de garante de protección, pues protege voluntariamente los bienes jurídicos del conductor ebrio y de las demás personas que pueden verse afectadas porque el sujeto conduzca un vehículo en dicho estado. El dueño de un animal o arma de fuego está en posición de garante de vigilancia, pues asumió voluntariamente la protección de una fuente de riesgo. Con esto concluimos este video sobre qué es la posición de garante. Para este video se utilizaron las sentencias del 27 de julio de 2006 y el 4 de febrero de 2009 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal, y las sentencias SU 1184 de 2001 y C 848 del 2014 de la Corte Constitucional. Entonces aquí tenemos lo que es la posición de garante. Y vamos a dar un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en este video. Entonces tenemos que este video es el módulo número 5 del Código Penal colombiano, donde tenemos qué es una piscina y qué es su infraestructura, donde hablamos un poco de la ley 1209 del 2008, que se encarga sobre todos los establecimientos que tengan piscinas, cómo deben de estar, qué es lo que debe tener salvavidas, un manual de usuario, unas respectivas normativas de seguridad y demás. Vemos un poco sobre ella. También hablamos sobre el decreto 554 del 2015, que es un decreto que regula o que es una extensión de la ley 1209 del 2008, que dice ya específicamente sobre cómo debe ser el salvavidas, los planes de emergencia, la seguridad infantil y las inspecciones regulares que se le deben de hacer a los establecimientos, y nosotros como salvavidas también qué respuesta vamos a dar ante esto. También hablamos un poco sobre el decreto 126 del 2010, el capítulo 5, el artículo 131A, que es la omisión o el cargo de omisión, que ya nos dice que nosotros nos tenemos que hacer encargados, nos tenemos que encargar de lo que esté pasando en la piscina, no podemos hacernos de los oídos sordos ni de la vista que no ve. Entonces, siempre debemos de actuar, no podemos quedarnos quietos, no podemos simplemente ver la escena y no hacer nada, porque esto nos tiene y nos tiende una trampa hacia que si a la persona le llega a ocurrir algo, así no le ocurra, pero usted tuvo toda la potestad para poder hacer algo, pero se quedó quieto, no quiso actuar, entonces usted es el culpable de la situación. Tenemos también la negligencia médica, que es cuando el profesional no acude de la mejor manera hacia la víctima y puede causar ciertas situaciones que le van a causar prejuicios a esta víctima, como por ejemplo lo que hemos venido hablando en los módulos anteriores, hacer de más o hacer de menos. No va muy de la mano la que es la ley de la omisión, la negligencia médica. Hablamos un poco sobre la ley 1523 de 2012, que es el principio de conservación, que esta es la ley que nos abarca lo que es primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y cuando yo ya estoy bien ya puedo ayudar al resto, cuando yo primero me pongo en no ponerme en peligro innecesariamente, porque si lo hago posiblemente yo salga con diferentes tipos de lesiones, entonces puedo evitar eso. Recordar que eso solamente es para las personas que son adultos de entre 13 años a 60 años. Los niños y los adultos mayores son poblaciones vulnerables. Estas poblaciones vulnerables no las podemos abandonar. Entonces, si un niño está ahogando, sí o sí tenemos que estar con él, pero mucho cuidado también, porque en la ley dice que si el niño debe entrar a la zona húmeda o la piscina con la supervisión de un adulto responsable, entonces si nosotros somos buenos trabajadores, nunca nos va a entrar un niño sin la supervisión de un adulto. Pero también hay que entender esto, de que esto se hace en función general. Todas estas normativas son en función general, que no solamente pasa en piscinas, sino que también puede pasar en espectros como en la casa, en una cancha, en un coliseo, en una discoteca, en una finca y así. También tenemos el secreto profesional, que solamente le vamos a decir la información a quien nos vaya a relevar sobre el incidente. No se la podemos decir a cualquier persona, no porque sea nuestro jefe se la debamos decir o debamos de dar todas las condiciones o todo lo que pasó dentro del escenario del incidente, sino que vamos a evitar esto para poder tener algo confidencial, que es este mismo secreto profesional, y de la parte de nosotros que es profesional sanitario, ya que estamos en el primer escalafón de primeros respondientes, que es el primer escalafón de
salud. Pasamos también a ver la posición de garante. Esa posición de garante se da en el sentido de que nosotros debemos de garantizar, como la misma palabra lo dice, garantizar de que todo lo que pase en nuestro espacio de trabajo, con nuestro título de salvavidas básico, esté en total control, y que si pasa alguna cosa nosotros nos hacemos completamente responsables de esto, en el sentido de que debemos de estar bien capacitados, con un buen estado físico, con un reconocimiento óptimo de la piscina para poder ejercer. Si esto no es, se da, si nosotros no tenemos buen estado físico, si nosotros no reconocemos la piscina, y si dentro de nuestro accionar no lo hicimos de la manera correcta, no estamos garantizando la seguridad de la población en la piscina. Eso sería todo para esta parte. Recuerden, estuvimos viendo el módulo número 5 con Alfa Consultores.